Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos en el aire, estamos llegando hasta donde ustedes se encuentran, dándole gracias a nuestro Dios por este privilegio, por esta oportunidad de seguir predicando la bendita y santa palabra del Señor. En esta semana que ha transcurrido han pasado muchas cosas. Hemos visto muchas malas noticias, lamentablemente. Yo creo que de todas las noticias que se ven en los medios de comunicación, en el radio, en los periódicos, la televisión, yo creo que de 10 noticias hay 9 malas. Pero hay un pero. Nosotros, el pueblo de Dios, los salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo, estamos aquí con una obligación, por decirlo así, con un deber, con una misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a pasar inmediatamente a la lectura de la bendita y santa palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículos del 15 en delante. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en el nombre de Cristo llego delante de ti este día. Señor, humildemente te pido, toma control de mi vida. Toma control de mi mente, toma control de mis labios, Señor, de mi corazón. Y Padre, que de mis labios no salga otra cosa más que palabra tuya. Y Señor, que esta palabra, que es tuya, haya cabida en los corazones, en las vidas de todos aquellos que están oyendo. En el nombre de Cristo. Amén, y amén, y amén. Si pudiéramos poner un título a esta predicación de este día, sería El cristiano y las señales. La Biblia nos habla muy claramente, mis hermanos, acerca de la actividad que debe realizar un cristiano, de la vida que debe llevar un cristiano, del testimonio que debe seguir a un cristiano y de las señales que deben seguirlo también para corroborar que es lo que dice, que es cristiano. Cristiano quiere decir el que ha creído en Cristo y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Ama con el amor de Cristo. Vive la vida que Cristo quiere que viva. Ve a los demás como Cristo los ve. Pero sobre todo, hace las cosas que el Señor Jesús ordenó. ¿Cuáles son estas? Ya lo leímos, vamos a leerlo una vez más. Y dijimos es el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 hasta el 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a pasarnos 2 versículos más.
Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Aquí, mis hermanos, la orden de Cristo Jesús dice, predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Y luego el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A los apóstoles nada más? No. A los padres de la iglesia que vivieron durante los primeros, vamos a decir, del año 33 al año 70 de nuestra era. No. A los predicadores que vivieron hasta hace, vamos a decir, 50 años o 100 años o 60 años. No. Estas señales seguirán a los que creen, a los que creemos en el nombre de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo es que iban a realizarse o se realizan estos milagros, estas señales? Con el poder de Dios, en el nombre de Cristo. Así de sencillo. Quiero aclarar que estoy leyendo la Santa Biblia, revisión Reina Valera de 1960. Es la Biblia que uso, ¿verdad? Desde que empezamos nuestro ministerio. Y espero en el Señor seguirla usando hasta el día que Cristo Jesús venga en las nubes por nosotros, o bien que Él me llame a su presencia. Lo que suceda primero, pero esta Biblia va a seguir conmigo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Aquí, mis hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10 y versículos 7 al 8, Mateo 10, del 7 al 8, amén. Y dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No es una sugerencia, no es un consejo, no es a ver si ustedes quieren, es una orden. Cuando el Señor Jesús habla, es una orden. ¿Están siguiéndome? Yo creo que sí. Aquí, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 12 al 13, Marcos 6, del 12 al 13, dice así, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vamos un poquito hacia atrás, en el versículo 10. Y les dijo, está hablando Cristo Jesús, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiereis, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen.
y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo esto? Los discípulos del Señor. En otras palabras, Cristo Jesús primero les ordena a los 12 de él. Luego a los 70 también los manda con la misma orden. Y finalmente lo que leímos en Mateo 10, del 7 al 8, es una orden a todos los creyentes de todos los tiempos. Aquí, mis hermanos, vemos pues que no hay lugar para equivocaciones. Por eso les aclaro casi siempre que predico en qué Biblia estoy leyendo. O sea, la Santa Biblia Reina Valera del 60. Porque han surgido nuevas versiones, nuevas revisiones y nuevas cosas que le han quitado a la Biblia, pero se les olvida que dice la palabra del Señor: maldito aquel que una J o una tilde quiten de esta palabra. De cierto os digo que su nombre será quitado del libro de la vida. Así habla el Señor. Así advierte y así ordena. Amén. Lucas capítulo 9 y versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y pasando al versículo número 6, dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo que nos da a saber, mis hermanos, que la orden de Cristo Jesús, aquellos, nuestros primeros hermanos, los discípulos del Señor Jesús, las cumplieron. Y las siguieron cumpliendo cuando Cristo Jesús ascendió al cielo. Y se han cumplido a través de los 2000 años que hace ya que el Señor Jesús anduvo en esta tierra. Bueno, se estaban cumpliendo hasta hace unos cuantos años, yo creo, porque últimamente no lo hemos visto, al menos yo no lo he visto, ¿verdad? Porque, lamentablemente, mis hermanos, yo he visto con tristeza que estas partes de la palabra del Señor ya no se predican, ya no se habla de ellas. ¿Por qué? Porque saben que fue y que es una orden del Señor Jesús. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículos del 1 al 8, Hechos 3, del 1 al 8, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Algunas veces durante mis predicaciones les he platicado los testimonios que he vivido a través de mi vida. Este 9 de julio que pasó, cumplí 68 años de edad. 68 años en los cuales Dios ha actuado en mi vida, de una manera o de otra, haciendo milagros y maravillas. En mí, para mí. Y mis hermanos, todos sucedieron porque alguien de la gente que conocía primero a mi madre y a mi abuela, eran cristianos. Mi abuela era cristiana, el papá de ella era cristiano, mi madre era cristiana, y oraban por mí y Dios me sanaba. Y no nada más sanidad física, sino que nuestro Dios me ha sacado de muchos problemas, de muchas situaciones. No nada más a mí, sino a mi familia entera. A través de nuestro ministerio hemos viajado por algunos lugares, no puedo decir que todo el mundo ni que muchas naciones, pero hasta donde hemos podido llegar, siempre que nos parábamos en algún lugar que nos invitaban a ir a predicar, ya fuera un culto, fueran un fin de semana o fuera una campaña de una semana entera, nunca hicimos más que una semana, siempre sucedían los milagros. Vimos milagros maravillosos, vimos milagros hermosos. Yo espero en el Señor seguirlos viendo antes que estos ojos se cierren por última vez en esta tierra. Ya que el Cristo Jesús que hizo los milagros que vi durante mi ministerio, que vi durante mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, es el mismo Cristo, ayer y hoy y para siempre. Es el mismo Cristo que les dio la orden a los apóstoles. Es el mismo Cristo Jesús, que un día, muy pronto, posiblemente mañana o posiblemente esta noche, va a venir en las nubes y los muertos en Cristo los va a levantar primero y luego los que hayamos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a ir con el Señor para el cielo, con ese Cristo Jesús. Después de esto van a ser los 7 años de gran tribulación, o como algunos dicen, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. O sea, 7 años durante los cuales el anticristo va a estar suelto, va a andar haciendo cosas y va a andar persiguiendo a los cristianos y va a andar persiguiendo a toda aquella gente que creyó durante su vida que estaba engañando al pastor, que estaba engañando a su esposa, que estaba engañando a su familia, pero se engañaba solo, pues se decía cristiano y nunca lo fue. Y ese aquí se va a quedar, lamentablemente. No lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra de Dios. Aquí se va a quedar. Y decíamos hace un momento, viajando por diferentes lugares, vimos tantas cosas que Dios hacía y que Dios hace y seguirá haciendo. Una vez aquí en la ciudad de Arlington, Texas, una iglesita que estaba allí por la calle New York, nos invitaron a predicar a los hermanos que eran parte de nuestro ministerio y a este servidor. Y fuimos ahí. Era una congregación pequeña. Y aunque era pequeña, posiblemente algunos 100 o más personas, estaban representadas ahí varias naciones, varios países.
Había hermanos de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe. Había hermanos chicanos, o sea, nacidos en Estados Unidos, y había hermanos mexicanos. Cuando terminé de predicar, vino una hermana, o sea, siempre que terminamos la predicación, siempre invitamos al arrepentimiento. Siempre le decimos a las personas que están ahí, aquellos oyentes que están ahí, si entre ustedes hay alguno que no está seguro de su salvación o que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, y este día quiere hacerlo, levante su mano y arrepiéntase y acepte a Cristo como un Salvador. Inmediatamente después de esa oración, llamamos al altar a los enfermos y vienen los hermanos, porque siempre, donde quiera que vamos, donde quiera que usted vaya, va a haber gente con problemas de salud, va a haber gente con problemas morales, problemas legales, problemas sentimentales, en fin, toda clase de problemas que quejan al ser humano. Y por todos ellos oramos. Pero vino una hermana que ya hacía años, Dios la había sanado de una mano. No recuerdo si era su mano derecha o su mano izquierda, pero más bien yo creo que fue la mano derecha. O el brazo derecho completo. En un culto ahí mismo en esa iglesia, vino esta hermana y llorando se acerca allí al altar y dice, le pregunto, ¿qué es lo que quiere usted de Dios? ¿Qué es lo que necesita de Dios? Y me enseña su brazo. Tenía dos brazos, por supuesto, como todos nosotros, pero uno de ellos estaba seco y encogido, desde arriba, desde el hombro, hasta los dedos. No lo podía usar. Dice, esta es mi petición. Le digo, ¿tiene usted fe que Dios la va a sanar? Dice, sí. Le digo, ¿cuándo? Dice, hoy. Conforme a su fe, así se ha hecho. Invité a los hermanos, a la congregación, a los santos hijos de Dios que estaban ahí, al pastor de ese lugar. Oren conmigo, levanten sus manos hacia acá. Pero quiero pedirles, levanten sus manos solamente los que crean que Cristo Jesús lo puede hacer. Todos levantaron las manos. Y posiblemente alguien hubiera dicho, ay, te metiste en problemas. Porque esta mujer posiblemente nació con su brazo seco, posiblemente le quedó así por algún accidente. Pero si los médicos en Estados Unidos, aquí donde estamos, no han podido sanarla, tú ya te comprometiste a que Dios la va a sanar. Aleluya. Pero mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña que estas señales nos iban a seguir. ¿A quién? A usted y a usted y a usted y a usted y a mí. A todos los que creyéramos, a todos los que creemos y a todos los que van a creer mientras Cristo venga, en Cristo Jesús. En que Él, Cristo, es Dios venido en carne, que Él estuvo aquí predicando la verdad, sanando enfermos, levantando muertos, liberando endemoniados, y por eso fue crucificado. Murió en la cruz del Calvario siendo inocente, siendo el Hijo de Dios. Pero murió ahí para que usted y yo pudiéramos tener nuestra vida eterna asegurada. Amén. Entonces, estas señales tenían que seguirnos. Y levanté mi mano y le digo, Señor, ¿cómo quieres que le haga?
Y dentro de mí oí una voz que dice, toma la botella del aceite y derrámale un chorrito en su hombro y dile a las hermanas que están ahí, a las cristianas que están ahí, que ellas le distribuyan el aceite en su brazo hasta los dedos. Y vas a ver. Les dije, hermanas, hagan esto, por favor. Y en el nombre de Cristo le derramé, estaban orando todos, le derramé un poquito de aceite. Y ellas empezaron a cubrir de aceite su brazo, su codo, todo, la mano, los dedos. Y cuando el aceite, mis hermanos, mi alma te alaba, Señor. Cuando el aceite iba cubriendo la superficie del brazo de esta cristiana, sus huesos tronaban. Tronaban, se oía que tronaban, como truenan las ramas secas cuando usted las pisa allá en el campo o en el jardín de atrás de la casa o donde usted ande. Así tronaban los huesos de la hermana. Sigue orando por ella. Yo tenía mis ojos cerrados, tenía mi mano sobre la frente de la hermana, que ella no recuerdo su nombre. Y en un momento mi mano se levantaba bien alta y se bajaba, se levantaba. Es que la mujer estaba saltando de gozo, llena del Espíritu Santo, gozosa por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lloraba la mujer, alabando y glorificando el nombre de Cristo. Y las hermanas que estaban allí alrededor igual, llenas de gozo las mujeres. Cuando abrí mis ojos y dije amén, la congregación abrió sus ojos. Aquella mujer tenía sus dos brazos completos. El brazo que había estado mal, usted no podía saber cuál era, porque los dos ahora eran idénticos. Como si esta mujer nunca hubiera estado enferma. Ese es el Cristo que predicamos. Esa es la promesa del Señor Jesús cumplida, y estas señales seguirán. A los años volví a ir ahí a esa iglesia y pues tanta gente que vemos en las campañas, hay veces que vemos miles de personas por noche, a veces que vemos nada más cientos, a veces que vemos menos personas por noche, en fin, por cultos ya sea de noche o sea domingo en la mañana, en fin. Viene la hermana cuando llamo al altar a los que quieren que oremos por ellos por sanidad. Y me dice, hermano Sánchez, ¿se acuerda de mí? Le digo, pues hermana, yo creo que sí, no me acuerdo su nombre, pero yo creo que sí. Dice, aquí mismo usted oró por mí, las hermanas fulana y fulana me distribuyeron el aceite en este brazo y dice, y Dios me sanó. Ah, qué bueno, gloria al Señor, que está usted firme en el Señor todavía. Dice, sí. Y ahora, ¿qué es su petición? Dice la hermana era chicanita, hablaba pues el español así un poco mal, ¿verdad? Y dice, me entró una infección en este oído, y señala el oído derecho. Dice, y luego esa infección se fue al seso, o sea, al cerebro, y he tenido fiebres, he estado muy enferma, he estado en cama y los médicos que me han examinado, todos los estudios que han hecho en los hospitales han dicho que solamente me quedan unas cuantas semanas de vida, que voy a morir, porque mi cerebro se está muriendo, está lleno de esa infección. Digo, y luego, yo vengo para que ore por mí y Dios me sane. Muy bien.
Y siempre que hacemos esto, mis hermanos, le acercamos el micrófono a los creyentes, a los hermanos ahí, ¿verdad? A los que están pidiendo la petición, para que la congregación oiga lo que está pasando y al mismo tiempo la fe de ellos se afirme y se avive. Y una vez más pregunto, ¿quién de ustedes cree que Dios la puede sanar? Y todos levantaron su mano. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana y Dios la va a sanar. Busqué el aceite, solamente mojé la punta de mi dedo en ese aceite de la unción, aceite de oliva. Le digo, ¿por cuál oído entró la infección? Dice, por este. Pues en este oído la vamos a ungir. En el nombre de Cristo. Pongo mi mano en su frente y la mujer cae como muerta. Le digo a las hermanas, sigan ministrándole. Las hermanas estaban hincadas todo alrededor de ella, orando por aquella hermana. La congregación llena de gozo, de alegría, de contento, llenas del Espíritu Santo, orando y alabando al Señor. Terminamos de orar y unos momentos yo seguí orando por los enfermos que había allí alrededor, de toda clase de enfermos y necesidades que había. Viene la hermana alabando al Señor, llorando, no podía hablar, dice. En el momento, le dice a la congregación, en el momento que el hermano Sánchez puso su dedo en mi oído, dice, yo sentí que aquello que me pesaba en mi cabeza, que aquello que me dolía la cabeza, tenía la fiebre, en ese momento todo se fue. Y ahora estoy sana para la honra y la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo, mis hermanos? Cristo Jesús. Dice San Juan 14, versículo 14 hasta el 16. Si algo pides en mi nombre al Padre, yo lo haré. Todo lo que pidas en mi nombre, dice, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, porque no se acaba ahí. Si amamos al Señor, si queremos de sus milagros, si tenemos la fe para recibirlos, también tenemos que tener la fe para seguir los mandamientos del Señor, para vivir la vida que Cristo Jesús quiere que vivamos. Y eso es lo que estamos leyendo, es lo que estamos hablando este día. Y estas señales seguirán a los que creen. Lo leímos en Marcos 16, 15 al 18. La orden que el Señor da en Mateo 10. Aleluya. Mateo 10 es perentoria y es drástica y es terminante. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibimos de gracia, mis hermanos? La fe, el don de fe y el don de sanidad. No nos costó nada. Cristo Jesús no nos cobró nada. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros gratuitamente tuviéramos acceso al Padre Celestial. Y de haber sido perdidos, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos coherederos, todos los salvos, de ese reino glorioso de los cielos, a donde vamos a estar muy pronto. Y fíjense cómo aquí, en la parte final del versículo 8 del capítulo 10 de Mateo, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, lo recibieron gratis, no les costó. Denlo gratis.
Oren por los enfermos y que estos reciban. Oren, limpian a los leprosos, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Y aquí viene la tercera cosa, dice, resucitad muertos. Aleluya, ya nos metimos en problemas. Aleluya. Cristo Jesús lo hizo y dijo él, cosas más grandes que estas vosotros haréis porque yo voy al Padre. Amén. Ese es el Cristo que predicamos, mis hermanos. Por eso seguimos todavía predicando el Evangelio, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis social que hay alrededor del mundo. Seguimos predicando el Evangelio en estas plataformas ahora. Y lamentablemente, hay por ahí pseudo evangelistas, pseudo apóstoles, pseudo profetas, obispos y cuanta cosa. Bueno, se ponen cada título que venden, le ponen precio a los milagros. Dice, solamente manda tu ofrenda o manda tu semilla o haz tu pacto y vas a recibir tu milagro. El Señor Jesús no nos dijo esto. Él no nos dio esa orden. Dijo, de gracia recibisteis, da de gracia. Entonces, esos que están haciendo negocio con el Evangelio, mis hermanos, no son pues a los que Cristo Jesús les dio la orden. Y si no son de Él, pues entonces, mis hermanos, ¿de quién son? Contéstese usted. Son del diablo. Lamentablemente así, lisa y llanamente, no son de Dios. No les haga caso. No lo siga. Si bien es cierto, dice la palabra ahí, que el obrero es digno de su salario. Amén. ¿Por qué? Porque hay siervos de Dios que solamente se dedican al ministerio de predicar la palabra y no tienen otro trabajo. Entonces ellos necesitan el soporte de la congregación. Pero esa es una cosa. Y que alguien se haga millonario con la fe de los demás es otra muy diferente. Yo no sé si usted, tal vez muchos de los que están oyendo, alguna vez mandaron una ofrenda a alguno de los pseudo ministerios de la televisión o del radio. Y todo fue que mandaran la ofrendita y no dejan de llegarle las cartas. Que mande tanto, que mande tanto. Y peor si se le ocurre mandar el número de tarjeta de crédito o de débito. Ahí le van a estar sacando cada mes o cada vez que ellos quieren. Y eso, mis hermanos, no es de Dios. Decíamos aquí, cuando hablamos algo, mis hermanos, tenemos que basarlo en la palabra del Señor. Leímos en Mateo 10, versículos 8 en delante. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hay otra parte acá donde dice de su salario, porque son obreros del Señor. Todos los que estamos en este ministerio somos obreros del Señor. En el ministerio que nosotros tenemos, por la gracia del Señor, a donde Dios nos llamó, desde que empezamos, sentimos del Señor seguir trabajando en nuestros trabajos, mi esposa, mis hijos y yo, y de ahí sostuvimos los viajes evangelísticos a donde quiera que fuimos. Y aunque que les habla
Muchas veces dejaba de trabajar 1 o 2 o 3 semanas. Jamás nos faltó alimento, ni dejamos de pagar la renta o, en fin, los pagos de la casa. Jamás nos cortaron la luz ni el agua. A Dios la honra y la gloria. Siempre hubo alimento ahí en la estufa de mi esposa. Ese es el Cristo al cual servimos, mis hermanos. Porque nosotros nunca hemos pedido ofrenda. Jamás. Es una de las cosas que el Señor no me enseñó. El Señor me enseñó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a orar por los, en fin, por la gente que estaba bajo las garras de la droga o del alcohol o de muchas cosas. Pero el pedir ofrenda no, eso no se me dio a mí. Y gloria sea al Señor, ahora ya retirado, ya voy a cumplir 1 año en septiembre que me retiré de mi trabajo. El retiro no es una cosa que digamos una gran cantidad de dinero, porque es mucho menos de lo que yo ganaba en el trabajo. Pero aún así, mis hermanos, el Señor no nos ha faltado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y ahora seguimos haciendo este esfuerzo de llegar hasta ustedes. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque Cristo Jesús nos dio esa orden. Y le amamos a usted, aunque no lo conozcamos, porque Cristo Jesús nos amó primero. Y en base a esto es que predicamos la palabra. Gloria sea al Señor. Pero decíamos al principio que yo vi milagros y maravillas y portentos a través de mi niñez, de mi juventud, de mi adolescencia, en fin, de toda mi vida. Los vi a través de los siervos de Dios que me enseñaron en este camino, me enseñaron en este ministerio, me enseñaron en lo que es los rudimentos de la palabra del Señor y después el Señor lo ha hecho a través de nuestro ministerio. El problema que yo veo es que ya no vemos esto, mis hermanos. La iglesia, la casa del Señor, el lugar de reunión, debe ser un hospital donde vengan los enfermos necesitados y salgan sanos por el poder de Dios. Debe ser un restaurante donde vengan los hambrientos a comer el pan de vida y a beber el agua que salta para vida eterna. Y muchas veces en las iglesias vemos que hay de todo, menos eso. Vemos que los predicadores que están detrás del púlpito se la pasan más de la mitad del tiempo diciendo chistes, contando cómo les fue en el partido de esto, de aquello, pero de poder de Dios no vemos nada. ¿Qué está pasando entonces, mis hermanos? ¿Es que Cristo Jesús ya no tiene poder? ¿Es que la orden de Cristo Jesús fue nada más para un tiempo? ¿O es que ya se acabaron los que creían en los milagros? Cristo Jesús sigue siendo el mismo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Su orden, la palabra que el Señor dio, sigue teniendo vigencia y la tendrá hasta que Él venga por nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros, los cristianos, tenemos que seguir viviendo y haciendo lo que el Señor nos ordenó que hiciéramos para su honra y su gloria. Yo no sé de ustedes, mis hermanos, cómo están viviendo su vida, pero yo los invito a volver a los rudimentos de la palabra del Señor.
olvídense de los Anthony Robbins que están detrás de los púlpitos. Anthony Robbins es tal vez el más famoso motivador personal que ha habido en los últimos tiempos en Estados Unidos. Después de Tony Robbins, pues ha habido muchos otros. Pero el problema está en que muchos de los grandes evangelistas de las megaiglesias o grandes pastores de las megaiglesias es lo único que hacen, motivar a la gente. Tú eres grande, despierta el gigante que hay en ti, levanta el campeón que tienes adentro. Tú lo puedes hacer, tú puedes ser rico, tú puedes manejar un mejor carro que el que traes, un Mercedes y traes nada más un Chevrolet. Puedes tener una casa con todas las albercas y toda la cosa que debe tener un rico, un millonario, porque Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueras rico. Mira qué bien, cómo le acomoda, ¿no? Mis hermanos, ese no es el evangelio que el Señor Jesús nos mandó, sino esto que estamos leyendo. Amén. Así de sencillo, así de fácil, así de claro, pero también así de difícil de llevar. Porque es más fácil caer en las tretas de estos evangelistas o pastores de la prosperidad que vivir el santo evangelio del Señor. Porque al vivirlo tenemos un compromiso, el compromiso de vivir la vida que Cristo Jesús quiere que vivamos, una vida de santidad, una vida de entrega a la obra del Señor. Entonces, viendo pues lo que está sucediendo alrededor ahorita. Ahorita, mis hermanos, hay mucha gente enferma de este famoso coronavirus. En todas partes. Y sabe una cosa, yo no he visto un solo pastor, un solo evangelista, un solo obispo, un solo profeta que diga, vengan todos los enfermos de coronavirus, que el Señor Jesús los puede sanar. No lo he visto. Y el Señor puede sanarlos. Si la orden de Él fue levantar los muertos, ¿cómo no va a sanar a alguien de un coronavirus? Veamos aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 5, y versículo 14. Y dice así, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué tenía la sombra del apóstol Pedro, mis hermanos? Que nomás al pasar él por ahí, la sombra les pegaba y eran sanados. No tenían nada. Era la sombra de un hombre. Pero era un hombre entregado al Señor y que cumplía el mandamiento de Cristo. Y aquellos a los cuales ponían ahí era gente que tenía fe. Como dice en Hebreos 11, versículo 6, Hebreos 11, 6. Vamos a leer aquí rápidamente, mis hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Aleluya. Porque es menester, a ver, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para recibir un milagro tenemos que tener fe que Dios lo va a hacer.
Y para que el hombre de Dios o la mujer de Dios ore por usted y el milagro suceda, hace falta que ese hombre o que esa mujer sean auténticamente de Dios. Si no, nada va a suceder. Yo no tengo ningún temor de lo que está pasando ahorita, y se lo digo claramente. Fui confiado en el Señor en la ciudad de Chihuahua, duré una semana allá. Allá anduvimos con los hermanos de la Primera Bautista y de Jezreel, ¿no? ¿Verdad? En particular nuestro hermano Moisés Campos. Y aunque se decía y nos exigían que lleváramos la mascarilla, si no, no nos dejaban entrar al restaurante o a las tiendas donde íbamos, pero que había mucho riesgo. Cuando la gente se da cuenta de que fui a México, me tienen miedo, porque creen que vengo enfermo. Y gloria a Dios, ya pasaron más de 2 semanas y no sucedió nada de la enfermedad. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted y yo andamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está en nosotros por Cristo va a llevar a efecto lo que el Señor prometió. Amén. Entonces, tenemos la obligación, mis hermanos, de decirle a todas aquellas gentes que no saben o que no conocen esta palabra, que Cristo Jesús es la respuesta a todas las necesidades, a todas las enfermedades, a todos los padecimientos, a todos los problemas, ya sea coronavirus, o sea cáncer, o sea lo que sea. El mismo poder de Dios opera en el simple coronavirus como opera en el cáncer terminal. Y ese es el Cristo, mis hermanos, el cual servimos. Posiblemente esta hermana del testimonio que les comentaba hace un momento, la infección que ella decía que tenía en la cabeza era cáncer. Posiblemente yo no lo sé, porque no vi el certificado médico. Lo único que sé es que ella tenía unos cuantos días para morir. Y lo que sé es que Dios la sanó. Entonces, usted que está oyendo, allí donde se encuentra, ya en México, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos, donde quiera que esté, si ha sido salvo por gracia y lavado con la sangre de Cristo, ya oyó lo que hemos leído en la Biblia. Tome su Biblia y abra allí donde le dijimos, las citas bíblicas que le dimos. Pero busque una Biblia que sea una Biblia auténtica, una Biblia que hable de Dios. No vaya